Clara se encontraba sentada en su cama, envuelta en la penumbra de su habitación. La noche había caído hace horas, y el silencio reinaba en la casa. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. Lentamente, giró su cabeza hacia un lado y allí, sentada junto a ella, vio una sombra. El corazón de Clara se detuvo por un instante. Sus ojos se abrieron de par en par, incapaces de creer lo que estaban viendo. La sombra, oscura y difusa, parecía tener forma humana. No se movía, simplemente estaba allí, sentada a su lado, como si fuera lo más natural del mundo. El miedo se apoderó de Clara. Su respiración se aceleró, y sus manos comenzaron a temblar. Quería gritar, correr, hacer algo. Pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizada por el terror. La sombra, mientras tanto, permanecía inmóvil, como si estuviera observándola. Pasaron los segundos, que a Clara le parecieron eternos. Poco a poco, el miedo inicial fue dando paso a una extraña sensación de curiosidad. ¿Qué era aquella sombra? ¿Por qué estaba allí? A pesar del terror que aún sentía, Clara no podía evitar sentirse fascinada por aquella presencia misteriosa. Con un esfuerzo sobrehumano, Clara logró controlar su temblor y enfocó su mirada en la sombra. Fue entonces cuando notó algo extraño. La figura no parecía amenazante. De hecho, había algo familiar en ella, algo que le recordaba a alguien que había conocido hace mucho tiempo. De repente, una idea cruzó por su mente. ¿Podría ser? No. Era imposible. Y sin embargo, cuanto más miraba la sombra, más convencida estaba. Aquella figura le recordaba a su bisabuela, una mujer a la que solo había conocido a través de viejas fotografías y las historias que le contaba su madre. Clara sintió cómo el miedo se transformaba en una mezcla de asombro y admiración. Si realmente era el espíritu de su bisabuela, ¿qué hacía allí? ¿Había venido a protegerla? ¿O quizás advertirle sobre algo? Bisabuela, ¿eres tú? La sombra no respondió, pero Clara sintió como si una suave brisa acariciara su mejilla. Era una sensación cálida, reconfortante, que disipó los últimos vestigios de miedo que quedaban en su corazón. En ese momento, Clara comprendió algo importante. El miedo que había sentido al principio no era más que una reacción natural ante lo desconocido. Pero ahora que había enfrentado ese miedo, se sentía más fuerte, más valiente. La sombra comenzó a desvanecerse lentamente, como si su tarea hubiera terminado. Clara extendió una mano, queriendo tocarla, pero sus dedos solo atravesaron el aire. Sin embargo, no se sintió triste. Al contrario, una sonrisa se dibujó en sus labios. Esa noche, Clara descubrió algo sobre sí misma. Le gustaba enfrentar sus miedos, explorar lo desconocido. La visita de aquella sombra, lejos de aterrorizarla, había despertado en ella una curiosidad que no sabía que tenía. A partir de ese momento, Clara comenzó a ver el mundo de una manera diferente. Cada sombra, cada ruido extraño, cada situación inexplicable se convirtió en una oportunidad para aprender, para crecer. Ya no huía del miedo, sino que lo abrazaba como parte de la aventura que es la vida. Las noches siguientes, Clara esperaba con una mezcla de emoción y nerviosismo la aparición de nuevas sombras. A veces, creía ver figuras en las esquinas de su habitación. Otras veces, escuchaba susurros incomprensibles, pero en lugar de asustarse, se sentía emocionada. Comenzó a investigar sobre fenómenos paranormales, a leer historias de fantasmas y a explorar lugares supuestamente embrujados. Sus amigos pensaban que estaba loca, pero a ella no le importaba. Había descubierto una pasión que le daba sentido a su vida. Una noche, mientras exploraba un viejo edificio abandonado con una linterna en la mano, Clara reflexionó sobre cómo había cambiado su vida desde aquella noche en que vio la sombra junto a su cama. Se dio cuenta de que el verdadero miedo no estaba en las sombras o en los fantasmas, sino en dejar que el temor nos impida vivir plenamente. Clara siguió enfrentando sus miedos, uno tras otro. Cada experiencia la hacía más fuerte, más segura de sí misma. Y aunque a veces sentía miedo, sabía que ese miedo era solo el primer paso hacia el descubrimiento y el crecimiento personal. Con el tiempo, Clara se convirtió en una especie de cazadora de misterios. La gente acudía a ella cuando experimentaba fenómenos inexplicables,
y ella siempre estaba dispuesta a ayudar. No siempre encontraba respuestas, pero eso no le importaba. Lo que realmente valoraba era el proceso de búsqueda, la emoción de enfrentarse a lo desconocido. Años después, sentada en la misma cama donde todo había comenzado, Clara sonrió al recordar aquella noche. La sombra que una vez la había aterrorizado, ahora era un recuerdo preciado, el catalizador que había desencadenado su extraordinaria aventura. Mientras miraba por la ventana, hacia el cielo estrellado, Clara se preguntó qué nuevos misterios le depararía el futuro. No tenía miedo. Estaba lista para enfrentar cualquier sombra, cualquier terror que se cruzara en su camino, porque ahora sabía que detrás de cada miedo se esconde una oportunidad de crecimiento, de descubrimiento, de vida. Y así, con el corazón lleno de emoción y los ojos brillantes de curiosidad, Clara se preparó para su próxima aventura, porque había aprendido que las sombras no son algo que temer, sino algo que explorar. Y en esa exploración había encontrado su verdadero yo.